Hoy nos encontramos disfrutando nuevamente un café con raíces. Recordemos que estamos viendo, ¿cierto?, nuestra aliyá, nuestra porción, que se encuentra hoy día en Génesis 5 del 1 al 24. Seguimos con las porciones de Génesis que recordemos que es Bereshit en hebreo, ¿verdad? Para seguir vamos a orar por el conflicto en Israel. Vamos a seguir orando, porque es un compromiso que tenemos, ¿cierto?, todos los que amamos a Israel. Amén. ¿Y por qué amamos a Israel? Porque nuestro Dios ama a Israel. Así es. ¿Oremos? Amén. Padre bendito, Señor, declaramos que nosotros amamos lo que tú amas, Señor. Amamos tu pueblo Israel, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos decirte que nos dolemos, que sufrimos, Señor, junto al pueblo escogido. Padre bendito, rogamos por aquellos que sufren, por aquellos que han tenido pérdidas de familiares, Señor, por aquellos, Padre, que han sufrido destrucción, Papito amado. Rogamos, Señor, para que tú seas fortaleciendo a cada persona, Señor, que está sufriendo por esta guerra. También, Señor, oramos por las personas de Palestina, Señor. Hay gente buena allí, Señor. Sabemos que todo esto lo ha provocado un grupo de extremistas, Señor. Pero en la tierra de Gaza hay gente que también está sufriendo. Y, Padre, la colocamos también delante de tu trono. Bendito Rey, queremos pedir, Señor, que tú defiendas a la tierra de Israel, Señor, como león rugiente, Padre, como eres tú, todopoderoso, Padre bendito. Amén. En el nombre de Yeshua, amén. 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 ¿Ya? Y como también, ¿cierto? Va a ser nuestro comienzo, es recitando, ¿cierto?, el Shema Israel. Oye Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto?, pedir, que amemos a nuestro Dios, ¿cierto?, a nuestro Elohim, ¿cierto?, con todo nuestro ser, ¿ya? Y queremos invitarles también a que puedan compartir estos estudios con sus familiares, con sus amigos y que se puedan suscribir al canal para que cada vez seamos más y así el logaritmo pueda permitir que más personas vean estos videos y estos estudios. ¿Ya? Bueno, a continuar con nuestras parachás de Berechit, ¿ya? Que significa en el principio, o una mejor traducción, ¿cierto? Como lo vimos en nuestra primera, ¿cierto? Aliyá, dice, es como, es el principio en nuestra casa. Siempre Dios buscó una familia, siempre Dios buscó un hogar, siempre Dios buscó, ¿cierto?, el seno ya de la familia. Por eso es importante, ¿cierto?, esta paracha, ¿ya? ¿Cierto? Cumpliendo así el primer mandamiento de fructificar y multiplicarse. Por lo cual, ¿cierto?, aquí vemos que nos relata la genealogía de Noé hasta Adán. En este pasaje, ¿cierto?, de Génesis 5, del 1 al 24, ¿cierto?, nos relata la genealogía de Noé, perdón, de Adán hasta Noé, ¿ya? Y podemos ver que ya han pasado 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, Hasta Noé. cerca de 1000 años, ¿ya? En los primeros 3 versículos del capítulo 5, ¿ya?, podemos ver, ya, dice, este es el libro de generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo, ¿ya? Varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, ¿ya? Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y lo llamó Set, A los ¿ya? 130 A los años. 130 años, ¿ya? El día en que Elohim creó, en hebreo es Bará. ¿Qué significa Bará? Creó de la nada. Al hombre lo creó a imagen y semejanza del Eterno. Pero cuando Adán engendró a Set, fue Set al revés, a semejanza e imagen de Adán, no
a imagen y semejanza del Eterno. Aquí vemos una diferencia. Exactamente. ¿Ya? Esta es la razón del nuevo nacimiento. ¿Ya? Debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu para ser parte del plan eterno, un plan perfecto. Por Perfecto. eso, ¿cierto? Es importante nacer de nuevo, tal como lo dijo Nicodemo. ¿Ya? ¿Qué debo hacer, maestro? ¿Cierto? Nacer Nacer de de nuevo. nuevo. ¿Pero en qué? En agua y en espíritu. ¿Ya? Por eso acá vemos, ¿cierto? Es un tema que de repente nosotros no lo veíamos o no lo vimos, o a lo mejor en el caso mío principalmente, ¿cierto? No veo esto, ¿cierto? Que por un lado es imagen y semejanza y por otro lado es semejanza e imagen, ¿ya? Es al revés, ¿ya? Siguiendo con el relato, podemos ver que Adán murió a los 930 años. Lamec, padre de Noé, conoció a Adán, lo alcanzó a conocer porque vivían muchos años. Cuando Lamec estaba vivo, todas las generaciones estaban presentes, aún no había muerto ninguno de ellos. Exactamente. Cuando Lamec estaba vivo, entonces vemos cómo Lamec conoció a Adán. Esta es la razón por la cual Noé conocía también los mandamientos de Yahweh y pudo caminar en rectitud. Conocía toda la Torá. Sus antepasados se la habían dado a conocer, de tal manera que pudo reconocer la orden de traer al arca animales puros e impuros. Claro, acá hay que tener algo en consideración. Ya uno dice, cierto, Noé conocía la Torá, pero la Torá sabemos que después cuando avancemos fue dada en el monte Sinaí, ¿cierto? Y eso es lo que nos han enseñado. Lo que pasa es que desde el principio, cuando Dios bajaba, ¿cierto? A conversar con Con Adán, Adán ¿cierto? Allí ya él hablaba, ¿cierto? La palabra, y le estaba era como la instruyendo. menra, era como, ¿cierto? La palabra corriendo, conversando directamente. ¿Y qué es lo que conversaban? La Torá. Le daba ¿Ya? Le instrucciones daba instrucciones. La Torá no es cierto la ley, no. Le estaba dando instrucciones. Recordemos que la de palabra cómo Torá comportarse. exactamente es instrucción. ¿Ya? Así que todas esas instrucciones pasaron de Adán, ¿cierto? A Caín y Abel, ¿ya? Caín no lo hizo bien, Abel sí lo entendió, pero después pasaron a Set, quien cierto, este hombre, ¿cierto? Fue el primero que empezó a alabar al Señor y indudablemente a Noé, ¿ya? Y Noé lo entendió, ¿por qué? Porque era la Torá o era la instrucción oral que iban de generación en generación, O ¿ya? sea, Noé fue enseñado en obediencia, a ser obediente a Dios. Por Exacto, eso pudo ser obediente y construir el arca y no dudar porque en la tierra no había llovido. exactamente, ¿ya? También el nombre de Adán tiene relación con las palabras Adam, que significa rojizo. La palabra Adamá significa tierra y la palabra Dam significa sangre. Por esto que el hebreo es tan rico, porque hay una palabra, pero en la raíz hay mucho significado, ¿verdad? Entonces, cuando el Mesías es llamado Hijo del Hombre en español, en hebreo es Ben Adam. ¿Y qué significa esto? Significa que está tomando de la tierra y tiene carne y sangre por ser un descendiente físico del primer hombre, Adán. El Hijo del Hombre es un ser terrenal que tiene su origen, ¿dónde? En el cielo. En 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, de la dama, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Así es, ¿ya? Ahora bien, si nosotros, ¿cierto?, analizamos esta genealogía que aparece en este pasaje bíblico, podemos sacar, miren, como decíamos antes, los nombres tienen un significado. Adán, ¿cierto?, significa hombre. Set significa designado. Enos significa mortal. Cainán significa tristeza. Mahalalel significa el bendecido. Jared significa bajará. Enoch significa enseñanza. Matusalem, ¿cierto? El hombre más longevo de la historia, ¿cierto? Significa su muerte enviará.
Lamec significa el rey escondido, ¿ya? Lamec era el padre de Noé, y Noé significa descansa. Ahora, por eso es tan rico el hebreo, porque si ponemos todos estos nombres, perdón, ¿cierto? El significado, lo que significa cada nombre, tenemos el siguiente mensaje. El hombre designado mortal en tristeza, pero el bendecido bajará con enseñanza, y su muerte enviará al rey escondido para traer descanso. ¿Es una coincidencia? Claro que no. Cuando nosotros, ¿cierto? Decimos, ¿dónde creemos que Yeshua solamente es del Nuevo Testamento? No, está en Fue la Torá. anunciado desde Siempre Génesis. estuvo en la Torá. Lo que pasa es que nosotros vemos otras cosas teológicas y nos vemos, ¿cierto? Nos preocupamos de estudiar a Dios, como dice la teología, ¿ya? Pero ¿por qué tenemos que estudiar a Dios? Tenemos que estudiar lo que Dios dice en su palabra que nos lleva, ¿cierto?, a conocer a Yeshua. Y ¿Ya? estas son las grandes perlas que descubrimos cuando aplicamos el conocimiento en el hebreo. Claro. Porque nosotros con nuestra mente occidental nos perdemos de toda esta riqueza. Así es, ¿ya? En Génesis 5:22 dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Caminar con Dios significa cumplir sus mandamientos. Cada vez que uno lee en la palabra es que un hombre caminó con Dios, quiere decir que ese hombre cumplió los mandamientos de Dios, cumplió las instrucciones de vida que Dios le entregó. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios lo tomó. Eso lo dice en Génesis 5:24. 5:24. El arrebatamiento constituye una sombra profética sobre el arrebatamiento que van a experimentar los justos de la última generación cuando venga el Mesías. ¿Y qué significa que sea una sombra profética? No es que ya no tiene importancia, sino que es lo que deja ver como en forma tenue lo que va a venir. Una sombra refleja la proyección que la luz, ¿cierto?, hace sobre algo. Eso es que sea una sombra. En Mateo 24:31, en Lucas 17 del 34 al 36 y en Primera de Tesalonicenses 4:14 nos habla sobre esto, ¿verdad? Sobre el arrebatamiento. Sobre ¿ya? el arrebatamiento. Cuando vuelva el Mesías a la tierra, los que son suyos serán arrebatados en el aire para encontrarse con él y acompañarle en su regreso a la tierra. La palabra hebrea que ha sido traducida como tomó es lahak. Hace alusión al segundo paso en el matrimonio hebreo, cuando el novio toma a su esposa y la lleva a la casa de su padre. Esto lo podemos ver en Esdras 9:12, en Nehemías 13:25 y en Segunda de Crónicas 11:21. ¿Ya? Más adelante nosotros vamos a ver de qué se trata el matrimonio hebreo y vamos a conocer que ese matrimonio hebreo, todo lo que sucede en ese matrimonio nos habla mucho del regreso del Mesías. Así es. Cada uno de nosotros tiene una visión con respecto a este arrebatamiento, ¿ya? Si es si es, ¿cierto?, post, ¿ya? Cada uno tiene una idea, ¿ya? No vamos a entrar en ese detalle, ¿ya? Lo importante es estar a cuenta con el Eterno, sea antes, sea mediante o sea después, debemos estar a cuenta con el Eterno. Cuando esto suceda, recordemos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en su reino. Por más que hagamos miles de cosas, ¿cierto?, en nombre del Señor, aunque eso debemos hacerlo, ¿cierto?, debemos hacer obra, pero ¿cierto?, lo más importante es guardar la palabra en nuestro corazón y cumplirla. Ya, Salmo nos invita a esto. Si uno lee todos los salmos, ¿cierto? Hoy día voy a hablar de salmos, ¿cierto? Salmo 1, versículos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, ¿qué significa? Que si yo estoy en la Torá, hay prosperidad. Mire, ¿ya? Y de repente decimos, no, y hablamos de la prosperidad y pensamos en pactar y todo lo demás. No, eso no es.
es estar, ¿cierto?, meditando en la ley de nuestro Elohim, de nuestro eterno, En sus ¿ya? En instrucciones su de vida. instrucción, ¿ya? En Salmo 103, perdón, en Salmo 119, 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ¿ya? Y en Salmo, ¿Guardados de esconderlo o guardados de practicarlo? guardados en el corazón y de practicarlo, Ya. ¿ya? Y Salmo 119, 10 y 11 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todas Amén. estas cosas, ¿cierto? Todas estas palabras muchas veces las hemos escuchado, ¿ya? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que debemos vivir, tenemos que experimentar, tenemos que hacerla, ¿ya? No solamente el querer hacerla, debemos hacerla. Y ese es nuestro problema, porque muchas veces queremos, tenemos la disposición, pero el enemigo es aquel que nos achaca, cuando vamos a orar nos da sueño, cuando vamos a leer la Biblia nos falta un problema. Pero demos el tiempo, en la medida en que nosotros nos demos el tiempo, ¿cierto? Vamos a ver que la revelación del Padre va a estar en nuestras vidas. Y la revelación, hermano, es simple. Es solamente que usted busque y busque la palabra. La palabra está, ¿cierto? Todo lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros. No diga que no entienda, nosotros partimos igual que ustedes. Partimos sin entender. Hemos entendido y el Señor se nos ha revelado de una manera tremenda, ¿o no? Y para eso entonces los invitamos mañana con otro café con raíces Así para es. seguir estudiando las raíces de nuestra fe a través de una mirada hebrea. Así es. Buenas noches. Ya pues Chao. estamos en la noche y ya. Y el Señor les bendiga.